Muy buen día a todos. Les saludo. Mi nombre es Fidel Armando Herrera Gómez, parte del Departamento Técnico Comercial de Viacom Prolec GE. Agradezco a UNCE por la invitación a participar en esta expo virtual y a todos los asistentes por tomarse unos minutos de estar aquí con nosotros y conocer un poco sobre nuestras marcas. Les comparto mi presentación. En esta ocasión vamos a abarcar un tema interesante que es soluciones Viacom Prolec GE para media tensión. En este tema vamos a abarcar pues temas de transformadores y algunos cables en media tensión. Primeramente quisiera comenzar mostrándoles este sistema de distribución eléctrica en donde hacemos mención de la participación que tenemos tanto en transformadores como en conductores dentro de la red eléctrica que existe pues, en el país o en cualquier sector. Tenemos participación desde lo que es la generación, desde parques fotovoltaicos o eólicos o algunas plantas de generación eléctrica. Llevamos la energía a través de transmisión con conductores especializados en este tipo de transmisión de energía eléctrica, subtransmisión y distribución en sus diferentes niveles de tensión en donde se maneja. Así como estos conductores se manejan también distintos tipos de transformadores que van de acuerdo al tipo de funcionamiento que van a llevar. En cuanto a los conductores, tenemos el primero que es un cable de aluminio con núcleo compuesto. Lo conocemos como un ACCC. Este es uno de nuestros conductores nuevos que estamos sacando al mercado. Tiene alrededor de unos 3 años. La característica de este es que en su alma del conductor tiene un compuesto de fibras de carbono y fibras de vidrio, lo que hace que el conductor está adecuado para trabajar a temperaturas mayores al mismo tiempo de que la tensión mecánica que soporta es suficiente para tener una distancia larga entre las estructuras de donde se transmite. Es por eso que su función principal o su utilización principal es en líneas aéreas de transmisión y subtransmisión. Enseguida tenemos un conductor ya muy conocido por todos nosotros como un cable de aluminio desnudo ACCR. La característica de este tipo de conductores es que su alma es de acero galvanizado, por lo cual le da una muy buena resistencia al esfuerzo mecánico que se le exige en el caso de las líneas de transmisión y subtransmisión de energía eléctrica por las distancias que se generan o se necesitan en ese tipo de instalaciones. Y enseguida tenemos un cable de aluminio desnudo AC. Este está construido totalmente de aluminio y su utilización principal es en distribución aérea o zonas urbanas. Entonces las distancias interpostales son más cortas en este tipo de conductores, pero ya es lo que encontramos en zonas urbanas como la ciudad o zonas rurales. En cuanto a los transformadores, tenemos diferentes tipos de transformadores que podemos distribuir. Eh, Depende de su uso de estos. Puede ser un transformador tipo poste, que este va instalado en un poste, se alimenta de los cables aéreos y al mismo tiempo su distribución o su conexión del lado secundario va con cables aéreos de la misma forma. El transformador tipo pedestal, tanto del lado primario como del secundario, se conecta de manera subterránea. Tiene sus funciones específicas en industrias, fraccionamientos o en algunos comercios. El transformador tipo subestación es otro tipo de transformador. Este lo vamos a estar encontrando o lo vamos a enfocar más en la industria o en lugares donde se requiere una carga mayor, debido a que las capacidades de este tipo de transformadores son superiores, son de 750 kVA o superiores. Algo con lo que podemos comenzar a definir o a identificar nuestros transformadores es, pues, primeramente con el número de fases con el que está funcionando en el lado primario. Puede ser un tipo monofásico o un tipo trifásico. Este va de acuerdo a las fases que recibe en el lado primario el transformador. Las conexiones que podemos encontrar en esto son delta o estrella y se refiere
a la forma en cómo están conectados los devanados internamente en el transformador, alrededor de las bobinas, alrededor de su núcleo. En la primera imagen vemos que es delta, lo identificamos como un triángulo, en donde vemos que solamente tiene las tres fases, fase A, fase B y fase C. En la segunda imagen vemos una conexión del tipo estrella, en donde están las tres fases y estas llegan a conectarse en un punto común o un punto de referencia, que es nuestro punto de conductor neutro o de puesta a tierra. En cuanto a los materiales de los devanados, podemos tener dos tipos diferentes. La norma nos dice que el conductor de los devanados debe ser de cobre o de aluminio. Ambos tienen sus aplicaciones en la industria, ambos tienen sus mercados. Lo que sí les puedo comentar es que tanto el cobre como el aluminio deben de cumplir con la misma eficiencia del transformador. Si ustedes eligen un transformador que sea con devanados cobre-cobre o un transformador con devanados aluminio-aluminio, la eficiencia que se debe de cumplir, eficiencia eléctrica, debe de estar de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, las cuales ya establecen un mínimo de eficiencia para cualquiera de los dos materiales que se esté manejando. En cuanto a las características de cada uno de ellos, pues sabemos el cobre sí es un poco más pesado para maniobrar con el transformador y es más costoso. En cambio, con el aluminio es más barato, tiene un costo menor del transformador, al mismo tiempo de que es más ligero, lo cual nos facilita las maniobras de transporte, de logística, de instalación o manipulación del equipo. Ambos podemos hacerlos y habría que definirlos al momento de la solicitud para comenzar a trabajar con el material que se requiere. Otra de las características que podemos llegar a solicitar en el transformador es la altura o el lugar en donde se va a instalar este transformador, ya que la altura depende del buen funcionamiento del equipo, ya que a una altura mayor o muy elevada, la densidad del aire es menor, lo cual dificulta que el calor que se está generando en el equipo al estar operándolo o trabajándolo al 100% de su capacidad, la disipación no es tan buena como si nosotros tuviéramos el equipo instalado al nivel del mar. Es mucho mejor. Nuestros diseños estándar en transformadores de distribución están fabricados para trabajar hasta una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes tienen una altura menor, el transformador puede trabajar al 100% de su capacidad sin ningún problema. En el caso de que se tuviera un transformador con un diseño de trabajo a 2.300 metros sobre el nivel del mar y ustedes lo instalan a una altura mayor, habría que tener varias consideraciones, como colocarlo en un lugar donde haya corrientes de aire y no llegarlo al 100% de su capacidad. De acuerdo a la norma oficial mexicana, nos indica que hay que reducir un poco su capacidad para que no se vea afectado sus aislamientos por efectos de la temperatura o la sobretemperatura que puede llegar a tener. Otro de los factores importantes que vamos a ver es la temperatura ambiente a la que va a estar instalado nuestro transformador. Para eso tenemos transformadores que los designamos como transformador del tipo cálido. Esto quiere decir que van a estar instalados en lugares donde la temperatura es mayor a la que se tiene normalmente en fabricación. Aquí tengo dos ejemplos. El primero es el que tenemos un equipo normal a una temperatura de sobreelevación de 65 grados Celsius. Este equipo lo podemos instalar en un lugar donde la temperatura ambiente promedio es de 30 grados Celsius, con una máxima de 40 grados Celsius en este lugar. Entonces nuestro transformador llega a una temperatura de sobreelevación de 65, haciendo que los aislamientos en la temperatura total del equipo lleguen a 105 grados Celsius, que es la temperatura que los aislamientos pueden soportar sin tener ningún daño. Entonces, si nosotros quisiéramos un transformador que se va a instalar en un lugar donde hay una temperatura promedio de 40 grados y máxima de 50 grados Celsius, habría que seleccionar un transformador que cuando llega al 100% de su capacidad
va a tener 55 grados Celsius de temperatura de sobreelevación. Esto quiere decir que internamente en los aislamientos se va a tener una temperatura de 105 grados Celsius sin llegar a afectar los aislamientos de este. Es importante no llegar a afectar los aislamientos de los transformadores, ya que son los que dictaminan el periodo o el tiempo de vida útil que nuestro transformador va a dar. El tiempo que se espera cuidando los aislamientos a una temperatura de 105 grados Celsius es que el equipo dure 20 o 25 años, ¿va? 20 años como mínimo debe de estar operando sin ningún problema. Otro factor es el líquido aislante. El líquido aislante que normalmente se utiliza en los transformadores es un aceite mineral. Este aceite mineral, vemos que sus temperaturas de punto de inflamación es de 145 grados Celsius y punto de combustión es de 165 grados Celsius. En el caso de que se requiera un líquido aislante con un alto punto de ignición, nosotros como Prolec GE tenemos una marca de nuestra propiedad de un aceite tipo vegetal. Este aceite tipo vegetal lo llamamos VG100, el cual nos da un alto punto de inflamación, llegando hasta los 330 grados Celsius como un punto de inflamación y 352 grados Celsius como un punto de combustión. La norma nos pide que para ser clasificado como un aceite dieléctrico de alto punto de ignición, debe ser por arriba de los 300 grados Celsius. Entonces, en esta parte se cumple. Con esto se obtiene una mejor rigidez dieléctrica del aceite vegetal con respecto al mineral, lo cual nos dice que tiene un mayor aguante a las fallas eléctricas. Este tipo de aceite también absorbe más humedad que el aceite mineral, lo que significa que no deja que la humedad llegue a los aislamientos, los penetre y pueda ocurrir alguna falla o algún corto en un corto plazo. Además de que este aceite, como lo extraemos de semillas, eh, pues es un aceite 100% biodegradable con respecto a otros tipos de líquidos aislantes que siguen siendo o siguen proviniendo del petróleo, pues estos no llegan a ser un 100% biodegradables como puede ser el VG100, ¿verdad? Este es un plus que se da con este tipo de aceites. En el transformador tipo poste monofásico, en el caso de este tipo de transformador en específico, tenemos una selección adicional. Además de que sea monofásico, habría que indicar si es de una borna del lado de alta tensión o de dos bornas del lado de alta tensión. Tengo aquí dos ejemplos, del lado izquierdo y del lado derecho. En el lado izquierdo vemos que es un transformador tipo poste convencional, en donde nos dice que el nivel de tensión del lado primario es 13200 YT 7620. Este como una referencia del nivel de tensión que se tiene entre líneas y entre línea a tierra. Y del lado secundario tenemos un nivel de tensión de 120 240. El enfriamiento es OA, que es aceite en la parte viva del transformador y aire en el tanque del transformador. No tiene ninguna aporte o forzamiento de aire. Nos dice entonces que la fase de tensión es 13200, 7620 a 120-240. Este tipo de transformadores también los llegamos a conocer o a identificar en el mercado como del tipo unicornio. Tenemos 4 derivaciones de 2.5% cada una de ellas. Trabaja hasta una altitud de 2000 metros, 2300 metros sobre el nivel del mar y tiene una sobreelevación de temperatura de 65 grados Celsius sobre una temperatura ambiente de 30 grados Celsius y máxima de 40. En el segundo ejemplo tenemos un transformador tipo poste convencional también, pero este tiene la diferencia de que son dos bornas del lado de alta tensión, por lo cual solamente es en sus tensiones 13200 a 12240 como lado secundario. Este solamente se identifica como 13200 debido a que solo tenemos niveles de tensión entre línea y línea. Y ahí podemos ver en la imagen de cada uno de ellos cómo se conecta internamente en los devanados. En los tipo pedestal tenemos también una selección adicional que se debe de
revisar al momento de seleccionar un transformador o de proyectar un transformador, que es si es un transformador tipo pedestal con conexión en anillo o con conexión radial. Vemos que el de conexión anillo tiene 6 bornas del lado de media tensión, mientras que el radial solamente tiene 3. Esto, bueno, es porque el lado del transformador tipo anillo tiene 3 bornas en donde se alimenta, que es el lado fuente, y otras 3 bornas en donde alimenta a un segundo transformador u otros transformadores para así seguir haciendo un anillo en la red. Aquí en el diagrama podemos ver del lado izquierdo lo que es un segmento de malla o tipo anillo donde están los transformadores. Vemos que cada uno de esos transformadores se alimenta de media tensión, un lado primario y en el lado A y en el lado B alimenta al siguiente transformador en media tensión. Además de que cada uno de ellos hace su transformación y alimenta a sus cargas del lado secundario. En el lado derecho vemos un segmento radial. En este tengo el ejemplo de unos transformadores que solamente se alimentan con sus líneas, monofásico o trifásico, hacen la transformación y alimentan hacia sus cargas del lado secundario, sin alimentar a un segundo o tercer transformador del lado de media tensión. Esta es la diferencia que podemos notar en este tipo de conexiones. Del lado izquierdo, muy normalmente nos lo va a pedir con Comisión Federal de Electricidad, y del lado derecho podemos llegar a verlos en donde se necesita solamente un transformador para alimentar unas cargas. Esto es para uso propio. En cuanto a las normas que debemos de cumplir con cada uno de ellos, son las normas mexicanas, si es bajo normas ANSE, son NMXJ y cada uno de ellos varía de acuerdo al tipo de transformador y capacidades con las que está fabricado, que es la 116 para transformadores tipo poste y subestación de hasta 500 kVA, la NMXJ 284 que nos habla de transformadores de potencia mayores a 500 kVA, y la NMXJ 285 que nos habla acerca de transformadores del tipo pedestal de hasta 2500 kVA. Si nosotros llegamos a solicitar un transformador que vamos a ceder a Comisión Federal de Electricidad, este deberá de cumplir con las especificaciones K o especificaciones de CFE. En este, bueno, pongo aquí 3 ejemplos. La de CFE 4004-04 para transformadores monofásicos tipo pedestal para distribución residencial subterránea. El siguiente 07, transformadores trifásicos tipo pedestal para distribución comercial subterránea. En esta es para transformadores de 300 y 500 kVA. Y en la 08, que es transformadores trifásicos tipo pedestal para distribución residencial subterránea. En este vemos que abarca transformadores de hasta 250 kVA. Bueno, esto es en la parte de transformadores. En la parte de conductores eléctricos vamos a ver aquí cables para media tensión, algunas diferencias que podamos encontrar entre ellos y cuáles son estos tipos y cuáles serían las diferentes perspectivas. Primeramente, bueno, el cable está fabricado con un conductor central que es el que al final es el que transporta la energía eléctrica. Podemos hacerlos tanto de aluminio como de cobre, que pongo aquí los ejemplos. Ambos tienen sus diferencias en cuanto a la conductividad, mientras que el cobre se le designa un 100% de conductividad, al aluminio se le designa un 62% de conductividad. Entonces, habría que revisar, de acuerdo al proyecto, cuál es lo que requieren, a la ampacidad que ustedes necesitan y cómo será designado este tipo de conductor. Hay ocasiones en que el conductor, el cable va a estar expuesto a ambientes húmedos o zonas húmedas. Entonces se va a solicitar un conductor sellado. Cuando se solicita un conductor sellado, quiere decir que tiene unos elementos en el conductor que nos van a ayudar a atrapar esta humedad o esta agua y a mantenerla en ese punto. Esto para que no se lleve a cabo la humedad en toda la longitud de nuestro conductor y esté afectándolo de manera longitudinal y pueda llegar a hacer afectaciones o provocar algunos daños
en nuestra instalación. El siguiente elemento que podemos encontrar en los cables de media tensión es la pantalla semiconductora. La pantalla semiconductora nos va a ayudar a que todas estas líneas que se generan por el nivel de tensión que ya llevamos en este tipo de cables, las líneas que se generan de manera eh, eh, por, por- por inducción electromagnética, la pantalla semiconductora nos va a ayudar a que sean de manera equipotencial, que sean en la misma, con la misma carga hacia todos los lados o los puntos del conductor. Esto nos va a ayudar para que el aislamiento no se vea forzado más de un punto que de otro y pueda llegar a obtener un envejecimiento prematuro o alguna falla en corto o mediano plazo. Enseguida tenemos el aislamiento, que para eso, bueno, podemos tener un aislamiento XLP-RA, que es un polietileno de cadena cruzada retardante a las arborescencias, que es un color como blanco, un poco azulado. Y podemos tener también un aislamiento EPR o etileno propileno. Este aislamiento también se tiene considerado dentro de las normas mexicanas, no bajo las especificaciones de CFE, por eso habría que ver ahí cómo se requiere cada uno de ellos. ¿Los aislamientos en qué nos van a ayudar? Bueno, estos pues, tienen la función pues, principalmente de aislar, de crear esta barrera física entre el conductor y cualquier otro elemento con el que pudiera llegar a tener una falla el conductor, ya sea un punto de puesta a tierra, una parte metálica, otro conductor o incluso una persona que pueda llegar a tener contacto con el cable. Para esto, bueno, el aislamiento va a cumplir esta función de proteger tanto al conductor como hacia el exterior cualquier elemento que pueda llegar a tener. En cuanto al espesor del aislamiento, podemos llegar a verlos como un 100% de nivel de aislamiento o un 133% de nivel de aislamiento. El 100% lo vamos a encontrar en lugares donde tenemos el neutro sólidamente aterrizado o las pantallas sólidamente aterrizadas y nuestras protecciones tienen una operación prácticamente inmediata, en un tiempo menor a un segundo. En el caso de que sea un 133%, puede darse porque nuestras protecciones funcionan hasta un tiempo de 60 segundos o también que nuestra tierra no está conectada sólidamente. ¿Va? Enseguida tenemos una segunda pantalla semiconductora. Esta nos va a ayudar también a que las líneas que se inducen electromagnéticamente sean llevadas equipotencialmente hacia la pantalla metálica, que es la que continúa. Esto para no sobrecargar a la pantalla metálica y seguir ayudando al aislamiento a que no se sobrecargue de un solo lado. Entonces enseguida tenemos la pantalla metálica. Esta nos va a ayudar a que en cada punto de conexión de nuestro cable se aterrice y no se induzcan corrientes peligrosas o corrientes que puedan llegar a tener un nivel de tensión por arriba de los 55 volts, que este punto pues ya son eh, tensiones peligrosas en el caso de tener contacto con este cable. Entonces la pantalla metálica nos ayuda a estar aterrizando y a llevar de manera segura todas estas energías que se producen electromagnéticamente. En el caso del lado derecho, que es una pantalla metálica formada por cintas de cobre, no como el lado izquierdo es de alambres de cobre. En el lado derecho, bueno, estas cintas, además de que nos van a ayudar a llevar estas corrientes inducidas, nos van a ayudar también a pasar una prueba en específico para poder instalar nuestro cable en charolas portacables. Esta prueba se pasa solamente teniendo estas pantallas metálicas de cintas de cobre, ya que ayudan a que en caso de algún incendio o algún siniestro no llegue el fuego a propagarse eh, por el cable o por medio del cable. Estas pantallas metálicas ayudan a nuestro cable a resistir este fuego y que no lo estén propagando. Enseguida, bueno, vemos un elemento que se llama cintas bloqueadoras de humedad.
Como les mencionaba, en el conductor puede ser un conductor sellado. Esto significa que en el conductor hay elementos bloqueadores de humedad para protegerlo longitudinalmente. Entonces, estas cintas bloqueadoras de humedad nos van a ayudar también para proteger al cable y que no entre la humedad radialmente a nuestro conductor. Estas funcionan en caso de que haya alguna fisura en nuestra cubierta, alguna falla. Esta cinta, en cuanto tiene contacto con el agua, se hincha y no permite que la humedad penetre a nuestro cable. En caso de que llegara a penetrar, bueno, nuestro cable estaría propenso a generar arborescencias. Estas arborescencias se forman como ramificaciones, como un tipo árbol, y estas afectan al aislamiento principalmente. Se van formando en el aislamiento y en el punto en el que cruzan el aislamiento del lado interno hasta el lado externo, entonces se puede producir una falla y puede ocurrir un desastre, ¿no? Entonces, estas cintas bloqueadoras de humedad se utilizan mucho cuando nuestro cable va a estar expuesto en zonas húmedas o mojadas. Es por eso que se requieren estas cintas bloqueadoras. Enseguida tenemos nuestra cubierta. La función de la cubierta es proteger al cable de cualquier agente externo o el ambiente externo donde está instalado nuestro cable. Entonces, nuestra cubierta, en este caso de la parte de arriba, está formada por PVC. Entonces, el PVC es el material común que llegamos a utilizar en nuestros conductores. Puede ser de color rojo o de color negro. Normalmente lo vamos a utilizar de color rojo como referencia de Comisión Federal de Electricidad, que así lo solicita. Y en el caso de que nuestro cable lo vayamos a instalar en zonas muy húmedas o zonas con presencia de agua, se llega a utilizar una cubierta de polietileno de alta densidad. Para esta identificación de esta cubierta se utiliza como en la parte de abajo, en la imagen de abajo, que es una cubierta de color negro con 3 franjas rojas en toda su longitud. Y bueno, las normas que aplican para cables de media tensión, tomamos aquí como referencia estas dos. Si es normas mexicanas o con normas J, es la NMXJ 142, diagonal 1 de ANSE, que nos habla de cables de energía con pantalla metálica aislados con polietileno de cadena cruzada o a base de etileno propileno para tensiones desde 5 a 35 kV. Y en el caso de que tengamos que ceder nuestra instalación, nuestros cables a CFE, estos deberán de cumplir con la especificación E1000-16 de CFE, que nos habla sobre cables potencia monopolares desde 5 a 35 kV. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Quedo a sus órdenes. Les dejo aquí mi nombre, mi número y mi correo para atender cualquier duda que que llegue a surgirles. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Agradezco nuevamente a UNCE por la invitación y pues quedamos pendientes y muchas gracias a todos. Saludos.